gente, boa tarde. Eu sou Dora Mourão, diretora-geral da Cinemateca. Normalmente eu esqueço de me apresentar, mas, enfim. Eu só queria, primeiro, agradecer a presença de vocês e falar um pouco da alegria e do prazer que a Cinemateca tem em receber esta exposição de cartazes cubanos. Eu acredito que, se vocês estão aqui para ouvir a masterclass da Sara, é porque tem interesse e tem ideia do que são esses cartazes cubanos, que realmente eu acredito que não existe nada mais interessante, mais lindo do ponto de vista estético, mais sofisticado do que os cartazes de cinema cubanos, porque é uma coisa que realmente são, para mim, são obras de arte. Eu acho que eu posso chamá-los de obras de arte. Então, a gente, enfim, ter tido a oportunidade de receber essa exposição, que nos foi oferecida pelo nosso colega Sebastião Albano, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, colega professor. Eu agradeço muito, Sebastião, por ter nos oferecido a vinda dessa exposição e a vinda da Sara, que é a responsável pela coleção, sim. Ela coordena a seção de cartazes para cinema do ICAIC, que é o Instituto de Cinema cubano. Então, enfim, só queria dizer essas palavras para vocês, agradecendo muito o Sebastião, agradecendo muito a Sara, e vai ter a mostra de filmes. Depois da masterclass da Sara vai começar a mostra, e aproveitem muito mais isto que a Cinemateca pode oferecer a vocês e aos cinéfilos e não cinéfilos. Obrigada, gente. Boa noite. Sara, muchas gracias. E bueno. Sebastião, obrigada. Passo a palavra para o Sebastião. Oi, boa noite. Obrigado. Eu ia ler aqui um textinho que eu fiz, mas é melhor falar diretamente. Essa mostra, né, e a masterclass e a exposição que a gente preparou conformam um projeto um pouco maior, tá, acerca do Nuevo Cine latino-americano e das instituições que o cercam, né? Instituições essas que Cuba participa como protagonista, né? Parece, inclusive, que o termo, ou pelo menos a noção, vingou lá. E a Sara é uma representante de um tipo de expressão cinematográfica, ou, digamos, meta-cinematográfica, que são os cartazes, né? E os cartazes lá ganharam uma relevância bem importante. Então, a gente trouxe ela para Natal, onde eu dou aula, e fizemos uma exposição na galeria de lá, de arte contemporânea, e também arte e cultura, NAC, e fizemos também uma masterclass, uma conversa com ela na galeria, e uma pequena mostra, só com os curtas. E para aqui a gente trouxe 13 cartazes, 10 deles são reproduções, são feitas com fotografias, né? E 3, digamos, originais, em serigrafia. Tá? E a curadoria foi um pouco intuitiva, mas manteve essa órbita dos filmes mais representativos de determinado tipo de posição ideológica, talvez, dos países. Okay? A gente talvez tenha 2 cartazes da Argentina, cartazes da América Central,
um cartaz do Brasil, a falecida, e de Cuba, alguns. Tá? Então, eu passo a palavra para ela, que é especialista, e obrigado por vocês estarem aqui. Yo creo que ya no hay que presentarme ni nada, vamos a empezar porque ustedes vinieron a eso y no a escuchar mi agradecimiento, que lo tienen claro. ¿Por dónde subo? ¿Por allá? Ok. Só fazer um pequeno teste com o PowerPoint aqui, rapidinho. Boa noite, gente. Ah, perfeito. Aquí, ¿verdad? Bueno, a ver, él me estaba preguntando si yo quería las preguntas al principio o al final. Realmente a mí lo que me gusta es que me interrumpan. Es decir, yo voy a tratar de hablar lo más despacio posible. Si en un momento determinado mi entusiasmo y mi pasión por el tema que voy a tratar me hace correr un poco, entonces ustedes por favor me dicen que no están entendiendo, porque es que no los veo bien, porque esa luz la tengo como... Entonces eso, prefiero que me interrumpan. Es decir, cuando no entiendan algo o cuando quieran saber más de algo, me dicen y yo paro y hablamos, que es mucho mejor que guardar las preguntas para el final, sobre todo cuando hablamos diferentes lenguas, aunque son parecidas y creo que nos podemos entender. La experiencia, esta misma experiencia en Natal fue extraordinaria, con estudiantes, y preguntaron mucho, la verdad, y estaban como muy interesados. Espero que les pueda ser de interés también para ustedes este objeto de estudio, ¿no? Bueno, el título de la conferencia, como ustedes pueden leer ahí, es Carteles cubanos de cine, memoria del mundo. Y es que hace un par de años se le dio la categorización de memoria del mundo a la colección de carteles del ICAI. Los carteles del ICAI tienen la particularidad de responder a, su realización responde a una decisión institucional. El ICAI, creado solo 2 meses después del triunfo de la Revolución, cambia absolutamente las coordenadas artísticas, porque hace justamente dejar de lado el cine norteamericano, sobre todo, por razones obvias, es decir, por razones políticas, pero también por razones culturales. Es decir, abandonar ese canon que tenía preso al espectador, a un espectador cautivo de ese cine fundamentalmente norteamericano, pero también mexicano y argentino. El brasileño no, porque por razones idiomáticas no, es decir, no llegaba ni se veía con la frecuencia que se veía estas otras cinematografías. Yo creo que normalmente los países hacen carteles para sus producciones, y cuando llegan otras producciones al país para ser exhibidas, vienen con los carteles que traen las películas. Es decir, que el público enfrenta
el conocimiento a partir de esta promoción cuando ve el cartel realizado para él en otra latitud. Sin embargo, en el caso de Eli Kaik, se tomó la decisión de romper con todo eso, porque la influencia norteamericana era tanto y tanto se quería cambiar, tan diferente quería ser la isla en términos de política, en términos de economía, en términos de salud, en términos de cultura, que en el ICAI se tomó la decisión que las películas que se exhibieran, los carteles para las mismas, para su promoción, estuvieran hechas por diseñadores cubanos. Es decir, se amplió el espectro enormemente, el espectro de exhibición de esa cantidad de filmes norteamericanos que existían y que se proyectaban antes de 1959, fueron sencillamente desplazándose a un lugar último y poniendo en primer lugar, por supuesto, esta cinematografía nacional que se empezaba a producir. Y además de eso, la incorporación de filmes de otras latitudes. Empezaron a entrar en la isla, para sorpresa del público cubano, filmes de todo el mundo. Filmes japoneses, filmes ingleses, filmes soviéticos, filmes chinos, de todas las nacionalidades. Y, por supuesto, no se le podían hacer a todos, pero se escogían las películas que se iban a promocionar con más fuerza para hacerle estos carteles. Esta frase ni siquiera es de un autor cubano, pero la traigo porque creo que refleja realmente qué significa para el espectador, qué significa para el público el hecho de enfrentar la primera información sobre la película y qué queda después que asume esta información, ¿no? Son como fugaces imágenes en un paisaje que pasa ante la ventanilla de un tren, muy pocas quedan fijas, la mayoría se desvanece, empero en sus momentos estelares retienen el espíritu de la época en la superficie, incluso para la posteridad. Y esto está conectado justamente porque yo creo que sí quedaron para la posteridad y sí se siguen considerando como obras de importancia y por eso se categorizan como memoria del mundo. Esto era lo que se hacía en Cuba antes de la Revolución. Esto tiene la influencia de la cartelística norteamericana pasada por el filtro de la cultura cubana, lo entendido como identidad cubana, en este caso no es el mejor caso, pero sí estos elementos, fíjense que están los actores protagónicos en primer plano del cartel, es un formato grande, el puntaje del título para llamar la atención y siempre el vestuario de las protagonistas femeninas cuando toca, bueno, pues tienen esto. Fíjense que la dirección está muy abajo, el director casi no interesa, lo que interesa realmente son los actores porque son los que se usan sus nombres para atraer al mayor número de espectadores. Otras variantes de la época, como dije, el vestuario femenino, el puntaje del título del filme, todos estos nombres que son cantantes, comediantes de la época, para que la gente cuando viera el cartel, el público viera el cartel, pasara por delante del cine, bueno, pues, y las escenas también tomadas de fotogramas de la película. En el caso de María Lao, fíjense que está reseñado en un plano importante, en el margen inferior del cartel, el nombre de Ernesto Lecuona, ese pianista importantísimo de Cuba, y la figura el nombre de Rita Montaner. Y en la parte inferior del cartel, los elementos considerados identitarios de la cultura cubana, el bohío, la carreta, lo que se consideraba que, como en Brasil, la playa, la cosa tropical. Aquí, esto es una variante que aparece en el lado aquel de la pantalla, que se llama escaparatismo o display, que se usó mucho, sobre todo cuando la publicidad norteamericana empezó a hacer estas cosas, ¿no? Es decir, llamar la atención al público de una manera extraordinaria, utilizando incluso la calle, utilizando el vestíbulo, las fachadas de los cines,
Aquí está el cartel para la película y está, fíjese, que han traído hasta bueyes y carretas del campo porque esto es un drama rural con algunos elementos sociales. Este es uno de los narradores más importantes cubanos, que también forma parte del grupo de narradores importantes de Latinoamérica, Alejo Carpentier, y cuando él empieza a ver el producto del trabajo de estos diseñadores que hacían carteles, y ahora los vamos a ver, para filmes tanto cubanos como extranjeros, decía, y nació así por ello el arte del afiche cinematográfico cubano, que más que afiche, más que cartel, más que anuncio, es una siempre renovada muestra de artes sugerentes, funcionales, si se quiere, ofrecida al transeúnte. Es decir, ya aquí hay un análisis como de validación mayor hacia el cartel. Es decir, el cartel cubano ya está empezando a transitar de ese elemento promocional que desaparece una vez que termina el ciclo de exhibición de la película y ya se guarda o no, o se bota, sencillamente, se desprecia porque tiene un carácter efímero. Sin embargo, él dice que ya tiene un carácter de arte, está colocándolo como un producto artístico, ¿no? Ahora yo voy a poner algunas imágenes de los años 60, que es cuando comienza esta historia de la gráfica del ICAI. El ICAI fue fundado el 24 de marzo de 1959, o sea, 2 meses después del triunfo mismo de la revolución, como dije al inicio. Este es el primer cartel que se hace para el ICAI, es para la exhibición de Historia de la Revolución, el primer filme exhibido producido por el ICAI. Y fíjense, tiene el mismo formato grande de los que vimos anteriormente, pero ya carece de esos elementos que son como chillidos, ¿no? Es decir, esos puntajes agresivos colocados en el medio del cartel. Fíjense la sobriedad, el blanco y negro. Y es verdad que está tomado un fotograma de la película, pero sin estridencias también. Allá, ya se empieza a marcar la diferencia desde este primer cartel, que hay como una cosa consciente o inconsciente de decir, queremos hacer otra cosa. Queremos hacer cosas diferentes. Por razones, yo creo que la reacción normal de todo el cubano fue separarse de los Estados Unidos. Es decir, la revolución significó una ruptura tan grande que hacer todo diferente. Vamos a separarnos, vamos a ser diferentes. Pero se empezaron a hacer este tipo de cosas. Es decir, se empieza a cambiar absolutamente. Se empieza a utilizar la técnica de la serigrafía, que es una técnica artesanal, una técnica muy, muy trabajosa de hacer, que trae consigo un problema que es que el cartel tiene que pasar tantas veces por la mesa serigráfica como los colores tenga. Entonces aquí no hay ningún problema supuestamente porque solamente tenemos rojo, violeta y carmelita. Y negro, por supuesto que no es color. Pero esto tiene que pasar tantas veces como colores tenga. Poner a secar, volver a la mesa, volver a secar, otro pase de color, volver otra vez. O sea que un cartel se toma tanto tiempo como colores tenga y tanto tiempo como las condiciones del tiempo permitan el secado más rápido o más lento. Se pusieron de manifiesto todas las cosas, es decir, se puso de manifiesto la posibilidad de experimentar al máximo en todos los sentidos, con la ilustración, con la fotografía, con el uso de las viñetas, con fotografías recortadas, con temperas, con todo lo que viniera a mano y significara la posibilidad de transmitir el mensaje por parte del diseñador. Como ustedes ven, o sea, hay carteles de todas las nacionalidades, ¿no? Es decir, vimos antes y ahora, y todos los que vamos a ver, van a ver carteles de filmes cubanos, van a ver carteles de filmes japoneses, de todo tipo, y lo que me interesa fundamentalmente, que allá vamos a llegar, es la presencia de carteles realizados para el cine latinoamericano, como una profesión de fe también, es decir, que es importante realmente establecer una promoción que condicione al espectador a una mirada mucho más diversa sobre un objeto de estudio o de disfrute más diverso. Es decir,
no el cine solamente norteamericano, sino que vamos a ver todo tipo de cine. Y eso va a permitir que el espectador se haga más culto, porque tiene más posibilidades de escoger. Y el cartel contribuyó también a educar entonces visualmente al espectador. Mientras el espectador veía el cartel y decidía si esa película le interesaba o no, si la imagen suponía una identificación más fácil del tema o no, o si esa película no interesaba, pero si iban a ver la película ya tenían el antecedente de la información visual con estas características de este formato que, a diferencia de otros carteles de otras latitudes, tiene un formato modesto, tiene un formato de 51 por 76 centímetros, es decir, es un cartel pequeño. Si alguien se tomó un café o al entrar pasó por la cafetería, los ve ahí, están expuestos, es decir, son carteles pequeños, son carteles que se pusieron en los exhibidores, incluso se llegaron a hacer estructuras particulares en los vestíbulos, en los lobbies de los cines, y quedaron como elementos escenográficos, o sea, decorativos dentro de los cines mismos, ¿no? Es decir, ya ahí está estableciéndose que no se quitan, que están ahí, que acompañan al espectador cuando entra en la sala, en el vestíbulo del cine para entrar a la sala. Y están ahí carteles que a lo mejor de películas ya vistas, pero que por una importancia gráfica quedaron en esas paredes por un mayor número de tiempo. Lo que les decía, ¿no? Imagínense cuántas veces tiene que pasar por una mesa serigráfica el cartel de por primera vez. ¿Cuántos colores? 16 colores. Las 1001 noches árabes, 21 colores. O sea, 21 colores que implican 21 pases cada uno por la mesa para llegar a tener terminado el cartel. Este es uno de los diseñadores más prolíficos y más conocidos, que se llama Eduardo Muñoz Basch. Este es otro diseñador, fíjense las diferencias, cómo podemos ir observando ya diferencias entre unos y otros, ¿no? Aunque hay ahí una contaminación, en el buen sentido de la palabra, que trabajan juntos, todo el mundo está viendo lo que está haciendo el otro, pero se escogen las maneras de hacer y empiezan a aparecer fronteras autorales, donde se reconoce ya a cada uno de los diseñadores por la forma de hacer. Este hombre es de una sobriedad, con unas figuras estilizadas, el uso de figuras estilizadas, una sobriedad en el color, sin estridencias y sin embargo carteles elegantes, perfectos, que llaman la atención por lo intelectuales, por lo figurativos, pero de todas maneras con un cierto misterio, ¿no? Esto, la importancia del ICAI conjuntamente con la Casa de las Américas y el Consejo Nacional de Cultura, que significaron la vanguardia cultural en la isla durante los años 60 y 70, hizo que todo el mundo quisiera participar de esa obra. Así como viajaron cineastas a La Habana, actores, actrices, también muchos diseñadores o pintores que pasaron por Cuba se acercaron al ICAI y se les dio la oportunidad de hacer carteles. Este fue un italiano que pasó y que trabajó para Lunes de Revolución y hizo estos carteles e introdujo en la isla, en el ICAI, la técnica del papel recortado. Si bien se recortaba el papel para hacer el boceto, también se podía hacer como si fuera papel recortado, pero no lo era. Después lo vamos a ver. Fíjense aquí el mensaje, lo bien construido que está. Es decir, todos sabemos, los que hayan visto Cuchillo en el agua saben que eso es un triángulo amoroso que se produce sobre una embarcación y cómo el elemento que lleva a cabo o con el que se lleva a cabo el asesinato es un cuchillo y cómo él ha construido justamente la transmisión de ese mensaje, la codificación de ese mensaje a partir de un barco donde el barco mismo es el cartel. Y fíjense el rostro también con papel recortado. Estos son carteles que yo traje porque en Cuba se hizo, por supuesto, mucho cartel político, por razones obvias, ¿no? La revolución condicionó la aparición de una gran cantidad, pero una cantidad enorme de cartel político. A diferencia del cartel político, el cartel cultural es un cartel mucho más artístico, mucho más trabajado, mucho más
comunicativamente más complejo, aunque consiga la eficacia que consiguió el político. O sea, mientras el político es un cartel que exhorta, convence, llama a una manifestación, a una reunión, este cartel, pues sencillamente, estos son documentales, pero políticos, o sea, de corte político. Y sin embargo, fíjense artísticamente lo que significa ese cartel, muy diferente del cartel político que se hacía en Cuba en la época. Fíjense, en el caso de Hanoi, martes 13, la cara de Lyndon Johnson en plena guerra de los Estados Unidos contra Vietnam, y cómo las cabezas de las bombas son las caras de Lyndon Johnson, ¿no? Bueno, esto lo traje porque son carteles que no se entienden, pero que son preciosos. Había una libertad tan grande que se escogía el camino que desearan. Estos dos carteles son de un hombre que no era diseñador, fue escenógrafo del ICAI, arquitecto, escenógrafo, pero quiso hacer estos dos carteles y lo dejaron sencillamente, y acudió al arte cinético para La primera carga al machete, que es un filme antológico, y sí, el cartel se hizo, pero el cartel que realmente quedó para la divulgación no fue ese, pero sin embargo este está hecho y cuenta un poco esa historia de la libertad de la experimentación en el caso de los diseñadores cubanos. Las carencias materiales. En muchos casos no existía el papel, pero sin embargo había la necesidad de promocionar un determinado filme y se imprimió el cartel sobre papel periódico, lo cual resuelve el problema de la promoción en un momento, pero crea otro problema, que es la conservación del papel periódico. Si ya el papel usado en el cartel es de mala calidad, imagínense serigrafía sobre papel periódico. Es decir, son carteles súper débiles, súper complicados de conservar, pero se hicieron. Yo decía también en la conferencia en Natal que se imprimieron incluso carteles cubanos sobre, o sea, por el revés del cartel extranjero que venía. Siempre mandaron los carteles de las películas soviéticas, chinas, las que fueran. Y esos carteles se quedaron ahí y en un momento determinado no había concepto, no conciencia de restauración, de conservación, de nada de eso, ¿no? Y era como un papel que estaba como inútil, ¿no? Bueno, pues vamos a coger este papel, se cortaba a medida del formato estándar ICAI y se imprimía por el lado contrario del cartel. De manera que por un lado uno tiene un fragmento de una película, de un cartel de una película china, y por el otro tiene el cartel completo de otra película. Bueno, aquí estos carteles también tienen que ver con esto, por ejemplo, esto en Cuba es rarísimo, este cartel es rarísimo, porque este es un hombre que fue el hermano de José Maceo, uno de los héroes más importantes de las guerras de independencia contra España. Y sin embargo, fíjense cómo se toman elementos del pop y se da la figura de este héroe. En Cuba eso políticamente no está muy bien visto, ¿no? Es decir, tomar una cosa americana, una tendencia, una manifestación norteamericana para dar un cartel de un héroe de la independencia está un poco raro, pero bueno, se hacía. Es decir, esto lo traigo también porque muchas veces se habla de la censura. El cartel en Cuba no sufrió censura realmente. Esto es un ejemplo de eso. Y el otro se conecta con lo que puse anteriormente, es decir, es un cartel para un documental, pero que significa, desde el punto de vista de su mensaje, es un mensaje político. Raúl Martínez, un hombre que lamentablemente solamente hizo 3 carteles para el ICAI, David, Lucía y Desarraigo, un fotógrafo, pintor de la vanguardia, más vanguardia de Cuba, fue un pintor abstracto, pero después hizo muchas cosas parecidas, murales, muy parecidos al cartel de Lucía, con rostros de obreros, campesinos, etc. Este fue el primer cartel que obtuvo un premio internacional en la Bienal de Sri Lanka en el año 64, un cartel para una película japonesa que es de una simplicidad, pero de una fuerza y de una agresividad y una eficacia comunicativa extraordinaria, con el reflejo justamente del acto del seppuku japonés y la transformación de la tipografía como si fuera simulando ideogramas japoneses.
cartel donde de pronto ya él casi que ni quería poner más elementos que no fuera el título de la película y lo puso todo en un bloque, ahí como que si lo quieren entender lo miran, pero lo que me interesa realmente es el acto del suicidio japonés, el suicidio ritual. Este es el cartel para el 10º aniversario del ICAI, de la institución, donde la cámara se convierte también en un arma. Hay un juego ahí con el uso de la cámara como arma, ¿no? Entonces aquí ya empieza, fíjense, en fechas tan tempranas, o no tan tempranas, pero bastante tempranas, la inclusión de la realización de carteles para películas latinoamericanas. Yo decía que eso es una voluntad del ICAIC de incluir en su programación diaria el cine latinoamericano. Y se hicieron muchos carteles para películas de México, de Argentina, de Brasil, por los mismos diseñadores cubanos, y yo creo que eso contribuyó, sin duda alguna, también a esa pasión por el cine latinoamericano que se ve todavía hoy en el Festival de La Habana, donde la gente va a ver todas las películas latinoamericanas, ¿no? No se para, en 11 días se ve mucho cine latinoamericano, independientemente de las franjas de exhibición de cine internacional que también existen en el festival. Aquí tenemos películas para Brasil, para México, de Ñico, de Rojar. Alguien me preguntaba, pero Ñico hizo muchos carteles. No, Ñico solo no. Todos los diseñadores cubanos, de una manera u otra, hicieron carteles para cine latinoamericano, fuera mexicano, argentino, brasileño. Aquí está de Ricardo Reimena, otro diseñador para esa película argentina, y el cartel de Bach para El cura y la muchacha, la película brasileña. De Ruy Guerra, Los fusiles, de René Ascuy, y de Bach, Viento negro. Este cartel, bueno, Glauber tuvo una presencia, incluso no solamente el cine de Glauber Rocha, no solamente estaba representado en las pantallas cubanas. Glauber fue una persona que estuvo mucho en Cuba, tuvo mucha relación con el presidente en aquel momento del ICAI, y la devoción de Alfredo Guevara, el presidente del ICAI en la época, por el tropicalismo y la cultura brasileña de la época, en toda la movida contracultural de los 60, hizo que también entrara mucho cine brasileño, se viera mucho cine brasileño en la época, lo cual yo creo que saldó una deuda que había justamente por la no presencia de esta cinematografía por razones idiomáticas, y sin embargo se tradujeron las películas, se subtitularon y se puso mucho cine brasileño, mexicano también y argentino sobre todo, que son las cinematografías más importantes del continente. Bueno, Tarahumara y Tierra en Trance. Este está expuesto ahí en la cafetería, Romance de Anicet y la Francisca, y Gangazumba, que me parece un cartel perfecto, de Antonio Pérez Ñico, para este filme de Carlos Diegues. Otros filmes de Argentina, y también la gran ciudad de Carlos Diegues, y Fiesta de Leopoldo Torre Nilsson. Fíjense que si ustedes los miran en conjunto, todos forman como un gran grupo, con diferencias, pero que todos están unidos por una técnica, por un formato y por una manera de hacer y de encontrar con diferentes recursos expresivos la posibilidad de transmitir con códigos que son bastante más complejos que el cartel tradicional que se sigue haciendo en el mundo. Es decir, este es un cartel más complejo, un cartel que lleva a cabo una propuesta mucho más inteligente para decodificar por parte del espectador. Brasil, este cartel de La difunta de León Hirschman, que es un filme que se puso en un festival y causó una locura total, ¿no? en una franja de exhibición en un momento en el festival.
Pedro Páramo de México y RIT México Insurgente también de México. Tiempo de morir. Y esto que tengo ahí en pantalla, lo quise traer porque este es el origen del trabajo. Así se presentaban los bocetos. Eran de 16 por 21 centímetros, es decir, un pedazo de cartulina chiquito, así, con ese, ahí el diseñador plasmaba la idea. Fíjense que no tenían familias de letras y sin embargo las recortaban de las revistas y las pegaban para indicar al operario, al serígrafo en este caso, dónde iba colocado el título del documental o del filme documental o de ficción y cómo era la disposición de los elementos que constituían, que iban a constituir la imagen. Entonces fíjense cómo este es el principio del camino y cómo entran entonces los operarios a terminar este trabajo a partir de la ampliación de ese boceto pequeño al formato estándar ICAI de 51 por 76 y a conseguir, a partir de las indicaciones que aparecen por detrás del cartel, los colores y todo. Todo esto está digitalizado, pero a mí no me gusta que restauren esto. A mí me gusta que los bocetos se vean como han pasado el tiempo sobre ellos, ¿no? Donde se aparece el elemento de la goma, de pegar, es decir, cuando se pega esa imagen del Che Guevara recortada, y cómo está todo, y cómo las manualidades que se hacen a la hora de poner el boceto y las manchas de las pinturas mismas, de la serigrafía misma, cómo convierten al boceto también en una obra de mucha importancia. De hecho, cuando hacemos las exposiciones también exhibimos muchos bocetos para que se vea la manera de hacer. Ahí está otro ejemplo. Y estas son unas estructuras que se construyeron en La Habana especialmente para colocar los carteles. Eran estas estructuras que se conocieron como paragüitas, como es un paraguas, como una sombrilla, con la posibilidad de colocar 8 carteles, de manera que el transeúnte, el viandante, iba caminando y veía, esto me interesa, esto lo voy a ver, dónde lo estarán poniendo, y ya estaba esa información puesta en las avenidas principales de la ciudad de La Habana. Y esta fue otra variante ya diferente, que es la valla promocional de la época que se usaba antes de la Revolución con carácter comercial, es decir, como se usan las vallas publicitarias para los productos, etcétera, y que aquí se convirtieron en un elemento de transmisión de mensajes políticos y culturales. Fíjense que en este lado de la pantalla tenemos la versión de cuchillo en el agua que ya vimos antes y el cartel, es decir, un formato vertical para el cartel y un formato horizontal para la valla, que a veces es parecido, como en este caso, más o menos, aunque aquí la tipografía está horizontal y ahí está colocada verticalmente, o puede ser absolutamente diferente, como este caso. Para la misma película, un documental en este caso, el cartel y la valla completamente diferentes. Esas vallas que son una locura, porque eso se hacía en Cuba, o sea, dividiendo en rectángulos la valla y imprimiendo cada pedazo del diseño y pegándolos después a esta valla de 3 por 5 metros. También se hicieron carteles para semanas de cine de cualquier sitio, o sea, no solamente se hicieron carteles para películas, sino también para semanas, para muestras, para retrospectivas, para homenajes, para exposiciones, para cualquier cosa vinculada al mundo del cine que se quisiera divulgar, promocionar. Esa es la década donde, digamos, que comienza esta historia y se consolida artísticamente. La década de los 60, entre el 64 hacia adelante, empiezan ya a hacerse como conocidos, muy conocidos, admirados en Cuba y en el extranjero los carteles del ICAI, y se empiezan a denominar así, los carteles del ICAI, y se ponen siempre entre comillas los textos críticos, los carteles del ICAI aportan una altísima gama cromática, los carteles del ICAI, y se convierte
como una especie de escuela de movimiento. Nunca se le llamó ni escuela ni movimiento, pero con ese título se englobaba una manera de hacer en el ICAIC. Aquí tenemos a uno de los diseñadores que evolucionó rápidamente desde la ilustración al escoger la retícula fotográfica ampliada como elemento, seleccionando una parte de la fotografía. Fíjense que aquí solamente le interesa el torso masculino. O sea, obvia la cabeza, obvia la parte inferior del cuerpo y solamente fíjense cómo sale hacia, con tremenda fuerza esa retícula ampliada fotográfica, ¿no? Con esa nota de color. Él hacía eso casi siempre, blanco, negro y una nota de color. René Ascuy. Este cartel está puesto en la cafetería también, un elemento de un filme muy importante, La Última Cena, y con ese candelabro, con las velas que están bañadas con la sangre de los esclavos, representa el tema de la película. Aquí también, este es Ascuy, este también, los sobrevivientes, fíjense el fragmento de esta mujer. Los sobrevivientes de una familia que una vez que triunfa la revolución no quieren aceptar el cambio y se enclaustran en la casa familiar. Y él los representa con esta mujer con el collar de perlas, estas manos y fíjense la boca de ella, ¿no? Y fíjense, retículo ampliado otra vez, blanco y negro, este blanco y negro con una nota de color, eso caracteriza al diseñador René Ascuy. Un trabajo de calado impresionante, muy impresionante. Fíjense que aquel cartel parece como un degradé, parece como que el amarillo se va convirtiendo en negro, que eso en serigrafía es imposible de conseguir porque realmente son colores planos y eso es como si pudiera degradarse hacia arriba, ¿no? Y la imaginación de construir ese rostro, esa cabellera de mujer con esa cabellera que son árboles, ¿no? Y aquí igual, este jardín lleno de colores con ese trabajo serigráfico, que eso se hace a cuchilla sobre el perfil, que es un trabajo horrible. Es decir, se pueden pasar, no sé, una semana, 2 semanas, 3, calando un cartel como este o como aquel, ¿no? Ñico, con esta cosa que también usó mucho, la cosa geométrica, la cosa más conceptual también. Como ven, carteles con el uso del pop para cualquier cinematografía. Tenemos carteles franceses, tenemos carteles ingleses, de todo tipo. Aquí otro cartel complicado por el tema del calado. Y este no es de Ascuy, pero fíjense, ahí yo hablaba de la contaminación entre ellos, ¿no? De la intercomunicación entre los recursos expresivos que usan unos y otros, ¿no? Fíjense que aquí está también la retícula ampliada, la nota de color, ese magnate del mundo de la prensa pisando la flor, y allí el elemento Art Nouveau, sin ningún conflicto, sin ningún problema, sin ningún complejo, pues usa viñetas Art Nouveau para este cartel del extraño caso de Rachel K. Estos son los que se producen en Latinoamérica en la década de los 70. Filmes chilenos. Brasileños, mexicanos, que se integran perfectamente a la manera de hacer, tanto para carteles de otras nacionalidades como de películas cubanas también. Aquí tenemos de Argentina y de México. Algunos que tienen una gran gama cromática, otros que son una gama cromática muy reducida, incluso algunos que son solamente blanco y negro, como estos, por ejemplo, con el título solamente puesto en el caso de La Rosa Blanca y en el caso de Quebracho el amarillo del título.
Creo que por supuesto que el número de carteles extranjeros no latinoamericanos era mayor por razones obvias de producción. Desde el punto de vista numérico se exhibían más filmes extranjeros de otras latitudes que latinoamericanos, pero yo sí creo que hay una voluntad de hacer muchos carteles para cine latinoamericano, muchos. Incluso para filmes bolivianos, muy... o sea, él sí considerar la cinematografía boliviana como una cinematografía emergente en la época, que no hay una industria, y sin embargo llega ya empiezan a producirse encuentros de los cineastas latinoamericanos, empiezan a visitar Cuba. Después, a partir del año 79, empiezan a visitar la isla en diciembre, participan del festival, se crea el mercado de cine latinoamericano, ya el público está preparado. Toda esta exhibición de cine latinoamericano, todos estos carteles contribuyeron justamente a que a partir del 79 el público cubano estuviera preparado perfectamente y se hubiera desarrollado un gusto también por estas cinematografías de nuestros países, ¿no? Otra película brasileña, y fíjense la diferencia entre este hombre del lado de allá, Muñoz Guach, que tiene una mano prodigiosa para la ilustración y que casi todos los carteles, fíjate que hemos visto la difunta, también esta Sao Bernardo, Sao Paulo, todo esto, y este cartel tan diferente, pero que sin embargo tiene elementos comunes que los unen dentro de este grupo de cartel cubano de cine. Si tienen alguna pregunta hasta aquí. Sí, dígame. Vou falar devagar também, né? Quando eu fui visitar o museu em Havana, ali perto do Prado, tinha uma exposição, eu não lembro se era permanente, dos afiches, dos cartazes, e eu gostei particularmente tanto dessa exposição quanto de alguns que estavam expostos no saguão do ICAIC mesmo, ali em Vedado, né, colocados... É maravilhoso, tem no teto, é tudo assim. Dos filmes de grandes clássicos que a senhora passou agora, um deles que era do Chaplin, por exemplo. Então, tinham grandes... Eu percebi que não havia uma... Claro, Cuba não deu as costas para o mundo, né, de jeito nenhum, só... Assim, Cuba não ha rechazado, não ha vuelto la espalda para el mundo, sino para Estados Unidos y su dominio. Y entonces quisiera saber de afiches de películas clásicas, así, mismo que de Hollywood o de grandes estudios, y porque yo tenía una percepción de que el embargo económico dificultara la llegada de material promocional de estas películas. Y ahí, escuchando a usted, entendí que no, que era otra cosa. Entonces, mi pregunta es... Lo que ella cuenta... es muy, eso no, yo creo que fue una cosa no planificada.
yo creo que todavía, incluso después de la categorización del cartel cubano como memoria del mundo, que es un reconocimiento a nivel internacional de esta gráfica, no había conciencia realmente de su importancia, aunque, digamos a nivel nacional, sí había mucha gente que sabía que esto era importante. De hecho, los carteles empezaron a formar parte de se colgaron en las oficinas del ICAI, enmarcados, por ejemplo, o en las casas de la gente, en muchas casas, sobre todo de intelectuales, pero también en el sector más popular, la gente colocó estos afiches en su casa. Algunos porque sabían del valor y los recolocan entonces como obra artística, es decir, lo colocan en su casa como arte, y otros lo colocan por el color, para decorar. Algunos con una visión ya de una serigrafía con un carácter artístico y otros con el color como elemento de decoración de la sala, de la casa. Pero para un festival, ahora no me acuerdo realmente para cuál festival, el presidente del ICAI, Alfredo Guevara, se le ocurrió hacer esto que usted ha visto y que dijo ahí, y que a mí me parece una de las cosas más bonitas que se ha hecho con el cartel a la hora de ponerlo en el lugar que le corresponde. Es decir, la Cinemateca estaba ahí, en ese edificio. Ya nosotros estamos en otro sitio, pero estaba en ese sitio. Y era el lugar donde yo trabajaba. Y normalmente uno sale y entra a la oficina, a la calle, a otras oficinas, y siempre veía a las personas entrando en ese lugar, algunas que venían de la calle y entraban y se quedaban como usted ha dicho, ¿no? Porque son las 3 paredes, es decir, las 2 paredes laterales y la pared frontal y el techo completo de ese lobby del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica lleno de esos carteles. Y yo siempre digo que eso se quedó como una galería permanente. Es una galería permanente del cartel cubano de cine. Y qué mejor presentación para ese resultado de trabajo que mostrarlo de una manera perenne, hasta donde puede ser perenne, hasta donde la humedad lo permita, los insectos lo permitan. Se sustituyen, es decir, cuando se rompen, cuando se acidifican demasiado, cuando pierden la coloración, etcétera, se sustituyen. Pero normalmente eso ha quedado como una galería permanente del cartel cubano de cine, y es un reconocimiento también mucho antes de que se le diera la memoria del mundo, ¿no? ¿Alguien más? En este momento no. Bueno. Aquí usted decía que el bloqueo, efectivamente, en la esfera de la cultura el bloqueo se saltó bastante. Y el ICAI hizo muchos esfuerzos por traer películas en un momento donde no es como ahora, que yo he traído 3 filmes en una memoria y en un disco duro, cuando había que trasladar las latas de películas, 8 latas, una cosa así, y llegaban a Cuba. Llegaban a Cuba a partir de una selección que se hacía por parte de algunos directores que se mandaban al extranjero a ver la producción anual de esos países, y se escogía lo que ellos decidían que era importante poner en Cuba. Y así ahí se vieron obras importantísimas. Se vio el cine de Kurosawa, se vio el cine de Miklos Janso, se vieron mucho cine, mucho inglés, mucho cine inglés, mucho cine francés, incluso cosas que ahora uno a veces ni se explica cómo llegaron a Cuba. Es decir, en un momento donde realmente todo estaba empezando. Y era abrir las salas cubanas a cinematografías que no se habían visto nunca en el país, y sin embargo la demostración de que el público se iba cultivando hizo que eso se fuera enriqueciendo y fuera creciendo la cantidad de películas extranjeras de diversos países que se exhibieron en la isla. Pero llegó un momento que eso no pudo ser más. ¿Por qué? Porque ya llegó la crisis, se cayó el campo socialista, se cae el muro, se tumba el muro de Berlín, desaparece el CAME, desaparece la posibilidad de viajar al extranjero a buscar estas películas. Cuba se queda más aislada todavía y no tiene posibilidades tampoco de comprar celuloide para hacer las copias
de estas películas. Entonces las películas ya empiezan a llegar, empiezan a llegar cada vez menos, se concentran los esfuerzos, la poca película virgen que se podía comprar o conseguir, pues se usaba para la producción nacional, para los documentales, para los filmes de ficción y alguna otra película que se pudiera llegar. Todavía no había empezado la democratización de los medios y las películas, o estaban o llegaban en las latas o sencillamente no llegaban. Y eso fue lo que pasó. Entonces hay una crisis de exhibición y realmente si no hay exhibición, si no hay filmes, no puede haber carteles. Por lo tanto, decrece también la producción del cartel cinematográfico. Sin embargo, también lo que pasa es que se deprime mucho, además de que se produce una crisis de exhibición, se deprime mucho la producción nacional. De lo que se hacía a lo que se hace en los años 80 es muy disminuida la producción y se carga la mano en los documentales por razones obvias, porque llevan menos material, porque llevan menos recursos, y se hacen estos carteles donde quedan pocos diseñadores ya, porque hay poco trabajo y muchos diseñadores salen del ICAI a otras instituciones o sencillamente se van del país. Aquí, si nosotros observamos, hay una disminución en la gama cromática. No hay tanta pintura allá, no hay tantas posibilidades de colores y entonces empieza a ponerse de manifiesto más la carencia desde el punto de vista de la utilización de una amplia gama cromática. Este cartel lo acabo de regalar para la Cinemateca, el del lado de allá, de Niños Desaparecidos, que me parece un cartel que es una obra maestra en cuanto a la representación del niño desaparecido, justamente la ausencia del niño en el cartel y la aparición del juguete, solamente como... Ok, dale. Entonces, aquí, bueno, un filme ya del año 87 y el filme gallego que está representado con una fruta natural de Cuba y de muchos países tropicales, el plátano y la boina del gallego, o sea, como un sentido, cartel de mucho humor. Y en los años 80 vemos también que de todas maneras, independientemente de la crisis, se siguen haciendo carteles para cine latinoamericano. Menos ya, pero se siguen haciendo. El Baiano Fantasma y Tiempo de Morir de Colombia, Argentina, los dos, Esperando la Carroza. Fíjense que aquí se empieza a repetir el nombre de Muñoz Bach, porque es casi el único diseñador que queda en activo, hay 2 o 3 más. Este está en la exposición. Ese filme de Tezuka Yamasaki que acabó en ese festival, a la gente le encantó, Gaijin Caminos de Libertad, un filme extraordinario, con un cartel muy, muy bueno. 2 carteles diferentes para una misma película en medio de las carencias. Fíjense la locura de hacer 2 carteles para promocionar una misma película. Y termino con este cartel que tiene un formato diferente, apaisado, de Fernando Birri, que fue director de la escuela y que hizo esta locura de película, que es un señor muy viejo con unas salas enormes, que gustó mucho en Cuba y tiene es serigráfico y tiene el mismo formato, 71 por 76, pero al revés porque tiene un formato horizontal. Me he pasado un poquito, les pido disculpas a la gente de la Cinemateca y estoy encantada de estar aquí y agradezco mucho que ustedes estén aquí. De todas maneras, si tienen alguna pregunta rápida, pues encantadísima de la vida y si no, nos vemos por allá afuera si no da tiempo. Gracias a ustedes, de verdad.